¿Qué tal? Soy Carlos Falconi y en este video vamos a realizar una explicación de posibles soluciones de estos 10 ejercicios hechos en Python. Vamos a utilizar PyCharm, que es un entorno de desarrollo integrado que nos va a permitir correr el código directamente aquí. El primer ejercicio nos dice: crea un programa que, dado un número ingresado por el usuario, determine si es un número primo o no. Hay que entender que es un número primo. Un número primo es el número que es divisible para uno y para sí mismo, es decir, es divisible dos veces. Eso va a ser importante para el ejercicio. Vamos a definir una variable que se llama número, la cual mediante un input vamos a pedir al usuario que ingrese el número. Queremos trabajar con números enteros, así que este valor de input nos va a arrojar un string. Este string lo vamos a transformar a un entero mediante la función integrada de Python int, para no tener problemas después en los condicionales y las verificaciones que realicemos. Después vamos a definir una variable que se llama es', que va a iniciar en 0. Esto lo único que va a hacer es un conteo, que lo vamos a explicar a continuación. Vamos a utilizar un bucle for, donde se define una variable n, que es la que va a hacer el recorrido en un rango que va desde el 1 hasta el número más 1. ¿Por qué número más 1? Porque rango no incluye al número. Es decir, digamos que aquí hay un 2. Si ponemos el rango del 1 al 2, no va a incluir al número 2, únicamente va a incluir el 1. Si ponemos 2 más 1, que es 3, no va a incluir el 3, es decir, va a ir el 1 y el 2, que es al 2 al que queremos llegar. Por eso utilizamos el más 1. Dentro de for vamos a hacer un conditional if, donde le vamos a decir si es que el módulo o el resto de la división entre número y n, que es la que va a ser el recorrido, es decir, el 1, 2, 3, 4 hasta llegar al número, es igual a 0, a es' le vamos a sumar 1. Como es' empieza en 0, aquí vamos a ir sumando de 1 en 1. Únicamente esto. Por ejemplo, si ponemos el número 2, n va a empezar en 1, y 2 más 1 es 3, va a llegar hasta el 2. Si la división de 2 entre 1, el resto nos da 0, es decir, sí, en este caso va a entrar acá, y es' deja de ser 0 y va a ser 1. Luego va a ir con el 2. Si la división entre 2, el resto es 0, que en este caso sí, es' va a ser 2. Y se va a salir porque ya no necesita hacer nada más. Y así va a ir de división en división para verificar cuántos. Para saber si es prima, únicamente tiene que ser 2, es decir, para uno y para sí mismo. Se acaba este bucle y después hacemos otro condicional para verificar si es primo o no. Si es primo es igual a 2, es decir, fue divisible dos veces. Exactamente, vamos a imprimir que el número es primo, y si no, vamos a imprimir que el número ingresado no es primo. Vamos a utilizar este método con la f para poder imprimir un string e integrar variables mediante los corchetes o llaves, mediante las llaves. Vamos a correr el programa, ingresemos el número 5. Nos dice que 5 sí es primo, esto es correcto. Vamos a ingresar el 2, que también es primo y es correcto. Y si ingresamos un número que no es primo, como el 10, nos dice que no es un número primo. El siguiente ejercicio dice: crea un programa que calcule la factorial de un número dado. El número será proporcionado por el usuario. Hay que entender que el factorial es la multiplicación de los números consecuentes desde el 1 hasta llegar al número que el usuario indique. Es decir, si el usuario dice el número 3, el factorial sería 1 por 2 por 3, es decir, 6. Vamos al ejercicio. Vamos a definir la variable que se llama número. Mediante un input le vamos a pedir al usuario que ingrese el número. Vamos a trabajar con enteros de igual forma, así que este string lo transformamos a un entero. Y vamos a utilizar otra variable que se llama acumulador, que va a tener el resultado. Es donde se va a ir multiplicando lo que hagamos en el bucle. Por eso empieza en 1. Ya que si empezara en 0, pues la multiplicación siempre sería 0. Vamos a utilizar el bucle for nuevamente, donde definimos una variable que se llama factorial, que es la que va a hacer el recorrido en un rango que va desde el 1 hasta el número más 1 para incluir a número. Y acumulador le vamos a decir que lo multiplique por este recorrido que va a ser factorial. Con el ejemplo de 3, va a empezar en 1. 1 por 1 nos va a dar 1 en la primera instancia. Como tiene que llegar a 3, se va a repetir. 1 por 2 es 2.
Luego factorial se suma 1, es decir 3. 3 por 2 es 6. Como ya llegó al 3 se va a salir de esto y después vamos a imprimirlo mediante este mismo método con la f, que el factorial del número que ingresó es y el resultado, es decir, el factorial del número 3 es 6. Vamos a correrlo. Aquí vemos que sí funciona. Vamos a poner un número más alto como el 5 que nos da 120 y así con cualquier número. El siguiente ejercicio dice: crea un programa que dado un número entero, ya nos pide aquí el número entero, calcule la suma de todos los números desde el 1 hasta el número dado. Ahora este ejercicio nos pide que sumemos en vez de multiplicar, así que vamos a realizarlo. Definimos la misma variable número. Mediante un input pedimos el número al usuario. Como vamos a trabajar con enteros, lo transformamos a un entero. Tenemos la variable acumulador que va a guardar el resultado. La inicializamos en 0 porque ahora es una suma. Entonces si es que ponemos 1 aquí nos va a alterar la suma. Tiene que ingresar en 0 y de ahí ir sumando los valores. Mediante un bucle for definimos una variable n que va a ser el recorrido en un rango que empieza en 1 y se va a terminar en el número incluido por este más 1. Acumulador va a ser igual, o sea, este 0 va a ser igual a la suma de ese 0 más n en la primera instancia, y así se va a ir sumando de n en n para al final darnos el resultado mediante un print fuera del for. Va a funcionar muy similar al anterior. Si ponemos el 7, dice que es 28, la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 es 28. El siguiente ejercicio dice: crea un programa que dado un número entero, calcule el producto de todos los números desde 1 hasta el número dado. Este es un concepto también conocido como producto hasta n. Nos pide prácticamente lo mismo que factorial. Así que definimos la variable número. Mediante un input pedimos el número al usuario. Yo quiero trabajar en este caso igual con números enteros, así que voy a transformarlo en un entero. Pero si desean trabajar con flotantes, se puede poner float en vez de int. Y se podría trabajar con decimales. Como es una multiplicación, la variable que guarda el resultado, en este caso se llama acumulador, va a empezar en 1. Y mediante un bucle for, con la variable n, que es la que hace el recorrido en un rango desde el 1 hasta el número incluido por este más 1, va a ir multiplicando las n's y guardándolas en el acumulador. Salimos del bucle cuando llega a este número e imprimimos el resultado. Va a funcionar de la misma manera que el factorial, así que de 5 va a ser 120 y así con cualquier número que ingresemos. El ejercicio 5 dice: crea un programa que solicite al usuario un número entero y luego muestre en pantalla una cuenta regresiva desde el número hasta el 0. Es decir, si el usuario nos ingresa el 3, vamos a tener que imprimir 3, 2, 1 y 0. Lo que nos pide es que imprimamos el número y lo restemos 1 y sigamos imprimiendo restando 1 hasta que llegue al 0. Para esto de igual forma definimos la variable que se va a llamar número, donde vamos a pedir al usuario que ingrese el número. También quiero trabajar con enteros, así que este string lo transformamos a un entero y vamos a hacer un bucle while donde vamos a escribir la condición. Entonces lo que está aquí adentro se va a repetir mientras se cumpla esto. ¿Cuál es la condición? Que el número sea mayor a menos 1. Se va a imprimir el número y se va a restar ese número 1. ¿Cómo funciona? Digamos que el usuario pone el número 2. Este 2 string se transforma en un entero 2. Se va a la condición. 2 es mayor que menos 1, pues sí. Se va a imprimir el 2 y se lo va a restar 1. Ahora va a ser 1. ¿1 es mayor? Sí. Se imprime el 1, se le resta 1, que va a dar 0. ¿0 es mayor que menos 1? Sí. Nos imprime el 0 y lo va a restar 1. Menos 1. ¿Menos 1 es mayor que menos 1? Pues no, ya son iguales. Así que se sale de este bucle while y se termina de ejecutar el programa. Vamos a correrlo. Y pusimos el 8, entonces nos va a dar una resta de 1 en 1 hasta llegar al 0. Y así va a funcionar con cualquier número.
El ejercicio número 6 dice: crea un programa que simule el juego piedra, papel, tijeras. El juego debe continuar hasta que el usuario decida dejar de jugar. Lo importante aquí es saber que el usuario es el que decide cuándo dejar de jugar. Este ejercicio ya cuenta con una estructura un poco más compleja que los anteriores. Vamos a utilizar una librería que se llama random, la cual nos va a devolver un número aleatorio en un rango que escojamos, y vamos a utilizar bucles para validaciones y para realizar el juego junto con los verificadores if else. Aquí solamente para organizar de mejor manera el código y tenerlo un poco más claro definí una función, pero no es necesaria, también se lo puede realizar sin la función. Lo que empieza primero está aquí, en la línea 29. Definimos una variable que se llama start, que es el comienzo, donde le vamos a preguntar mediante un input al usuario si desea jugar. Si presiona 1, sí desea, y si presiona 2, no. ¿Con qué finalidad hacemos esto? Es para controlar si el usuario quiere jugar o no quiere jugar. Mediante un bucle while vamos a decirle que esto se va a repetir hasta que mientras cumpla esta condición. ¿Qué es lo que se va a repetir? Lo que está aquí adentro. Hacemos unos if y el if para verificar si primero vamos a validar que haya ingresado un número. ¿Cómo? Con start.isDigit. Esta función isDigit nos va a decir si es que el usuario ingresó 1 o 2 o cualquier otro número, de hecho. Entonces, si es que entramos acá y si ingresó un número, vamos a ingresar acá. ¿Qué nos dice acá? Si es 1, quiere decir que sí quiere jugar, entonces se va a ejecutar la función juego. La función juego está acá, que la vamos a explicar al último. Si decide no jugar, es decir, escoge la opción 2, vamos a imprimir, escogiste no jugar, y se va a romper este while. Y si no escoge ni el 1 ni el 2, aquí viene lo interesante, le vamos a decir que por favor nos ingrese una opción que sea válida, es decir, que nos elija 1 o 2, que no elija ningún otro número. Y después de eso le vamos a volver a preguntar si desea jugar sí o no. Esto lo vamos a hacer fuera del else para que se pueda repetir. Es parte de la lógica que creamos para este juego. Entonces, si el usuario decide jugar, se va a ejecutar la función juego. ¿Qué nos dice la función juego? Con def definimos la función que se llama juego, no tiene parámetros porque no los necesita. Primero se van a definir tres variables que se llaman piedra, papel y tijera. Les asignamos el valor, que va a ser un string con el mismo nombre de la variable, es decir, piedra, papel o tijera, en minúsculas. Es importante que esté en minúsculas. Lo primero que verá el usuario es otra impresión que dice juega piedra, papel o tijera, para que sepa más o menos y se vaya guiando con lo que tiene que hacer. Luego definimos una variable que se llama usuario, que va a ser igual a un input, es decir, le vamos a pedir al usuario que juegue, ya sea con piedra, con papel o tijera. Y la opción que elija, que esta vez iba a ser un string, la vamos a transformar a minúsculas mediante la función integrada lower. Esto para poder hacer las validaciones posteriores, poder hacer también los if y los elif para verificar quién ganó. Luego se va a crear un bucle while donde vamos a validar que el usuario ingrese cualquiera de los tres, ya sea piedra, papel o tijera. El usuario, gracias a esto, lo va a poder elegir ya sea en mayúsculas o minúsculas o en intercalado, cualquiera de las tres opciones. Pero mientras el usuario no elija ninguna de las tres opciones que son las que valen, le vamos a decir que nos ingrese un valor correcto y le vamos a volver a pedir la variable al usuario. Una vez que el usuario ingresa la variable correcta, cualquiera de las tres, vamos a definir otra variable que va a ser el contrincante. En este caso yo le puse de nombre PC, ya que la compu va a jugar solita. Y aquí vamos a utilizar esta librería random.rendit para pedirle un número aleatorio que va en un rango de 1 a 3. ¿Por qué del 1 al 3? Porque hay tres opciones, ya sea piedra, papel o tijera. Luego de eso le vamos a asignar los valores reales. Por ejemplo,
En este caso yo escogí si el número random es 1, le vamos a decir que PC es igual a piedra, a la variable piedra. ¿Y qué contiene la variable piedra? Pues el string de piedra. De hecho aquí solo se podría poner el string, pero yo decidí hacerlo un poco así más entendible. Si es que no es 1 y es 2, el usuario va a ser igual a papel, y papel es un papel en string. Y si no es 1 ni 2 y el rango solo llega a 3, significa que es 3 y va a ser igual a tijera. Luego de definir esto, vamos a ver quién ganó mediante otros condicionales. Primero, si empató. Si PC, es decir, la variable del número random, es igual a lo que el usuario escogió, empataron, así que le vamos a imprimir con qué jugó cada uno y que empataron. Si no empatan, alguien tiene que ganar o perder. En esta forma yo validé si el usuario pierde. ¿Cómo? Con un elif. Si PC tiene tijera y el usuario tiene papel, pues va a perder. De igual forma, o vamos a verificar si pierde cuando PC sea papel, o si pierde cuando PC sea piedra, que son las tres opciones que tiene para perder. Si es que pierde el usuario, le vamos a imprimir lo que eligió cada uno y lo siento, perdiste. Si no empata y si no pierde, solo queda una opción, que gane. Entonces de igual forma le vamos a imprimir que eligió cada uno y le vamos a decir felicidades, ganaste. Y aquí se acaba la función de juego. Todo esto se va a ejecutar aquí si el usuario decide jugar. Si no, pues no se va a ejecutar nada. Vamos a correrlo una vez. Yo, por ejemplo, pongo el 9. Nos va a decir que digitemos una opción válida. Pongo el 7. Sigue siendo inválido. Pero si pongo el 2, escogí no jugar. Vamos a jugar. Pongamos el 1. ¿Con qué deseo jugar? Vamos a ponerle entre mayúsculas la piedra. Mi rival escogió 3 y yo escogí piedra. Aquí podemos ver un pequeño error, que es asignación, no igualdad. Vamos a correrlo nuevamente al juego. Vamos a darle con el 1. ¿Desea jugar? Le ponemos que sí. Vamos a poner piedra en mayúscula. Mi rival escogió papel y yo piedra, así que perdí. Vamos a decirle que queremos jugar nuevamente y esta vez vamos a ponerle en minúsculas tijera. Esta vez empatamos. Si decido seguir jugando, pues tengo que ponerle sí. En este caso voy a poner no para dejar de jugar. Decidí escoger de jugar, así que ya se acaba el juego ahí. Bueno, este pequeño error que nos salió al principio de que el usuario escogió 3 era en esta parte, ya que aquí tenía que dar un operador de igual para asignarle el valor de tijera, y en este caso estaba con una verificación si es igual a tijera, así que por eso no funcionaba. Así quedaría solucionado. Fue un typo que no nos fijamos. El ejercicio número 7 dice: crea un programa que dado un número imprima la secuencia de ese número. Se forma de la siguiente manera: si el número es par, se divide por 2. Si es impar, se multiplica por 3 y se suma 1. Y se repite el proceso con el número resultante hasta llegar a 1. En otras palabras, nos dice que si el usuario ingresa un número impar, se lo va a multiplicar por 3 y luego se le va a sumar 1 a esa multiplicación. Y ese resultado, nuevamente vamos a verificar si es par o impar. Si es que es par, se le divide para 2. Si sigue siendo impar, otra vez multiplicado por 3 y se le suma 1. Y así hasta llegar a un resultado de 1. Vamos a ver cómo funciona. Definimos la variable número, que es donde le vamos a pedir al usuario que ingrese el número que desea. En este caso vamos a decirle que nos ingrese un número mayor a 1, porque si nos ingresa un número 1 se acaba el juego, así que no tiene sentido. Y si ingresa un número menor no funcionaría. Vamos a trabajar con enteros, así que este string lo vamos a transformar en un entero y vamos a utilizar un bucle while para poder validar que el usuario nos ingrese un número correcto. Si nos ingresa un número incorrecto, es decir, si es menor o igual a 1,
le vamos a decir que ingrese un valor que funcione, un valor real, y vamos a pedirle nuevamente la variable que nos ingrese nuevamente el número. Una vez que el usuario ingrese un número válido, vamos a utilizar otro bucle, otro while en este caso, que va a cumplir la condición que se va a repetir mientras no sea igual a 1, es decir, se acaba cuando el número sea igual a 1, que es lo que nos pide el ejercicio. Dentro de este bucle while, si el número es par, ¿cómo sabemos si es par? Si este número lo dividimos para 2 y el módulo es igual a 0, es decir, no hay ningún sobrante o resto, el número es un par, quiere decir que lo vamos a dividir para 2. Y si no es un par, pues vamos a saber que es un impar. Y si es un impar, al número lo vamos a multiplicar por 3 primero y después le vamos a esa multiplicación sumar 1. Y vamos a imprimir el número para saber qué números nomás nos da. Vamos a correrlo para ver cómo funciona. Si ponemos el 5, como el 5 es un número impar, primero lo vamos a multiplicar por 3, que es 15, y lo va a sumar 1, que es 16. Como el 16 ya es par, lo va a dividir para 2 y así va a dividirlo para 2. Ahora, como todos da par, hasta llegar al 1. Como ya llegó al 1, se acaba el while, se cumple esta condición y se termina el programa. El siguiente ejercicio dice: crea un programa que pida al usuario que adivine un número del 1 al 100. Si el número que adivina el usuario es menor, el programa debe imprimir más alto. Si el número que adivina es mayor, el programa debe imprimir más bajo. Y el programa termina cuando el usuario adivina correctamente el número. Lo importante aquí es saber el rango que tiene que adivinar, que está entre el 1 y el 100, y poder decirle si es mayor o menor el número a adivinar. Y una vez que ya adivine el número, pues se va a acabar el programa. Nuevamente vamos a utilizar esta librería random que nos va a permitir tener un número random. Vamos a imprimirlo. Primero juega a adivinar el número para que sepa el usuario qué es lo que va a hacer el programa. Vamos a definir la variable número, donde le vamos a pedir al usuario que ingrese un número. En este caso le estamos especificando que el número está entre el 1 y el 100. Y ese número, para que sea más fácil la adivinanza, va a ser solamente entre enteros, así que utilizamos int para transformarlo en entero. Después vamos a definir otra variable que se llama respuesta, y esta variable respuesta vamos a llamar a random.random para que nos dé un número aleatorio entre el 1 y el 100. Y luego sí vamos a ejecutar todo lo que va a hacer el programa. Vamos a poner un bucle while que va a cumplir esta condición. Se va a repetir hasta que esto se cumpla, mientras esto se cumpla. Es decir, mientras el número no sea igual a la respuesta, se va a repetir esto. Cuando el número sea igual a la respuesta, se acaba porque ya adivinó. Y si adivina, le vamos a imprimir fuera del bucle que ya adivinó. Bueno, mientras no adivina, vamos a crear otro while para poder validar que el usuario me ingrese un número que esté entre el rango de 100 y 1. Entonces, mientras el número sea mayor a 100 o menor a 0, es decir, ya se pasó de estos valores, le vamos a decir que ingrese un valor correcto que esté entre el 1 y el 100, y le vamos a pedir nuevamente la variable número. Cuando ya nos ingrese una opción válida, ahora sí vamos a ver si es que es mayor o menor mediante los condicionales. Si el número, es decir, el número que ingresó el usuario, es mayor a respuesta, quiere decir que el número es más bajo, así que le vamos a imprimir que el número es más bajo que el número que ingresó. Y si no es mayor, pues va a ser menor, porque no puede ser igual ya que se acabaría el programa, así que le vamos a imprimir que el número es más alto ya que es menor. Y así va a funcionar el programa. Es importante que respuesta esté fuera de los bucles while, porque si lo ponemos dentro va a cambiar de número a cada rato y no va a poder adivinar el número correcto. Luego vamos a imprimirle al final acá para que nos ingrese otra vez un número hasta que adivine. Vamos a correrlo para ver cómo funciona. Vamos a ponerle el número 101.
nos dice que no podemos ingresar un valor mayor a 100, así que vamos a ponerle el 100, el 99. Dice que es más bajo que el 99 y es más bajo que el 50 y es más bajo que el 20 y es más alto que el 5, es más alto que el 10 y el número fue el 15, ya adivinen, y así va a funcionar el programa. Lo que nos permite es preguntar, esta parte nos permite seguir preguntando hasta que adivine el número. El ejercicio número 9 dice: crea un programa que simule el lanzamiento de una moneda. El programa debe seguir lanzando la moneda hasta que se obtengan 3 caras consecutivas. Es decir, hasta que 3 veces salga cara la moneda, el programa se va a seguir ejecutando las veces que sean necesarias. Vamos a utilizar nuevamente la librería de random. Vamos a definir dos variables. La una se llama acumulador, que empieza en 0, y contador, que también empieza en 0. Y utilizamos un bucle while para realizar todo. ¿Cuál es la condición para que se haga todo esto? Es que el acumulador no sea igual a 3. Esta variable no llegue a 3. Una vez que llega a 3, se va a acabar el juego y nos va a imprimir que la moneda obtuvo 3 caras consecutivas, y contador nos va a contar los intentos que realizó. Mientras que acumulador va a ser el que nos determine si es que son 3 caras consecutivas. ¿Cómo? Entonces va a ingresar a while e intento va a ser el lanzamiento de la moneda. Para esto vamos a utilizar los números mediante random.random entre el 1 y el 2, porque solo hay dos opciones, cara o sello. Aquí en un comentario lo puse. Cara va a ser 1 y sello va a ser 2. Nos tiene que dar 3 veces consecutivas del 1 para poder salir de esto y que se acabe el programa. Aquí está la verificación mediante los condicionales. Si intento, si este número random entre el 1 y el 2 es igual a 1, a este acumulador le vamos a sumar 1. Es decir, tiene que llegar a 3. Pero si no, le vamos a restar 1. ¿Por qué le restamos 1? Porque tienen que ser 3 veces consecutivas. Y luego de esto, al contador le vamos a subir 1. Al número de intentos le vamos a seguir subiendo 1 en 1 para saber cuántos intentos a la final fueron los realizados. Si lo ejecutamos, podemos ver, la moneda obtuvo 3 caras a los 21 intentos. Otra vez, esta vez se demoró muchísimo, fueron 16.909. Esta vez fueron 7 y así sucesivamente lo va a realizar. Y el último ejercicio dice: crea un programa que pida al usuario que ingrese números. El programa debe seguir pidiendo números hasta que la suma de los números ingresados sea mayor que 100. Es decir, el usuario va a poder ingresar una X cantidad de números y la suma de esos números tiene que llegar a 100. Vamos a tener que utilizar un bucle de igual forma. Vamos a definir una única variable que se llame acumulador. Y acumulador va a empezar en 0. Esto va a ser donde se va a guardar la suma de todos los números. Vamos a utilizar un bucle while que cumpla esta condición para que se realice esto. Mientras el acumulador sea menor o igual a 100, vamos a entrar acá. Es decir, mientras la suma sea menor a 100, tenemos que realizar esto. Una vez que llegue al 100, se va a parar el programa. Como nos dice que tiene que ser mayor a 100, significa que no puede ser igual. Dentro del bucle while le vamos a pedir al usuario que ingrese los números mediante esta variable que se llama número y un input que dice ingrese el número que tiene que ser menor a 100. Esto lo vamos a transformar en enteros. Si necesitan trabajar con flotantes también lo pueden hacer con el float, pero en este caso vamos a pedir solo números enteros. Y aquí en acumulador vamos a ir guardando la suma de los números. Como empieza en 0, se va a ir sumando solamente los números. Una vez que se cumpla la condición, quiere decir que ya es mayor a 100. Y vamos a imprimir que se acabó el juego y el total de la suma. ¿Cuánto dio la suma? Y que esa suma es mayor a 100.
Vamos a correrlo. Vamos números un poquito pequeños y grandes. Se acabó. Si sumamos todos estos números nos va a dar 107. Como 107 es mayor que 100, se termina el programa. Aquí, ¿por qué le puse el igual? Porque necesitamos validar que solo sean mayor a 100. Es decir, si nos da 100, tiene que seguir ingresando al while y nos tiene que seguir sumando. Pero una vez que sea ya mayor a 100, se tiene que seguir para imprimirnos el total. Y eso sería todo. Muchas gracias.